me encantaría presentar a Javier, quien va a estar continuando del tema, hablando su ponencia y más que nada destacando que dijo en la mañana que Europa es el continente que más se está calentando más rápido. Y en este sentido le doy la palabra y igual cualquier tema, estamos atentos. Javier. Muchas gracias, Regina. Me van a permitir que voy a hacer la misma operación que en la otra sala. En la otra sala. Un momento. Corto el aire acondicionado. No, espero que no se molesten. Porque realmente hace frío, ¿no? Yo creo que hace demasiado frío y aparte de que estamos gastando energía un poco de forma innecesaria, yo creo, porque tampoco se está tan mal sin aire acondicionado. Así que bueno, por la espera. Estaba hablando de bosques en el taller paralelo y ahora pues vamos a hablar de agua, que es un tema tan apasionante y tan importante como el de bosques. Bueno, yo no soy el experto de agua, ¿eh? Evidentemente tenemos un equipo en Bruselas que lleva todos los temas de agua a nivel de la Comisión Europea y ellos son los que saben. Por tanto, si hay preguntas difíciles, pues les remitiré con mucho gusto pues las preguntas y comentarios que tengan ustedes al respecto. En fin, les voy a dar un par de comentarios, directrices, ideas de lo que se nos viene en la Unión Europea, bueno, en el mundo en general, y, de lo que estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo en términos de política hídrica y reglamentación sobre el agua. Ya sé que suena atópico, pero yo creo que es importante que todos tengamos muy claros que el agua fundamentalmente es vida, es necesario y sin agua pues no hay nada, ¿no? Así que, y es capital pues para tanto como ecosistemas, la industria, la agricultura, el turismo, la energía y por supuesto la vida diaria del ciudadano de a pie. Por otra parte, sabemos que el aumento de la población mundial, la urbanización en particular y el crecimiento económico pues ponen una presión creciente en el recurso del agua. Por tanto, la competencia por el recurso agua es cada vez más intensa en todos sus usos, ya sea agrícola, doméstico o industrial. Y el cambio climático, evidentemente, pues no hace las cosas más fáciles, eso lo sabemos todos. Y está acelerando de una forma importante pues, la crisis hídrica que vivimos en el mundo. La crisis del agua se encuentra, y no soy yo quien lo dice, lo han dicho ya muchos organismos, entre las 5 principales crisis que afectarán al mundo en la próxima década. Para sostener adecuadamente a la población mundial y poner fin al hambre y la malnutrición es necesario avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles y resilientes que vayan de la mano con una gestión sostenible de los recursos hídricos. Un apunte sobre Europa. El estrés hídrico hoy afecta al 20% del territorio europeo y al 30% de la población cada año. O sea que Europa no está exenta del impacto negativo de la crisis hídrica. Eso lo estamos viendo prácticamente todos los días, en algunas regiones más que en otras, en particular en el sur, en regiones turísticas, donde la crisis hídrica es más acuciante. El sur de Europa, como digo, las metrópolis europeas, las grandes ciudades, las zonas de regadío intensivo y los destinos turísticos son cada vez más vulnerables a la escasez de agua. El 73% de los hábitats de agua dulce se encuentran en un estado de conservación no favorable. Eso es lo que dice
los informes que se establecen en aplicación de la Directiva Hábitats. Ahí ven un diagrama donde podemos ver que la disponibilidad de agua en metros cúbicos per cápita está disminuyendo en prácticamente todos los países europeos. Desde el año 2000 hasta el 2007, hasta el 2017, ahí tiene una pequeña evolución que nos dice que cada vez hay menos agua per cápita en términos de disponibilidad. Algunos países, evidentemente, tienen mucho más que otros. Por ejemplo, si piensan en una pequeña isla como Malta, la disponibilidad es mucho menor que en países del norte de Europa como Suecia, por ejemplo. Y todo eso, pues se espera que el estrés hídrico, sobre todo en el sur de Europa, empeore debido a 4 factores fundamentales. Uno de ellos, evidentemente, es el cambio climático. El segundo es la urbanización. Tercero, el turismo intensivo. Y el cuarto, los cambios del uso del suelo. Ese es un poco el contexto en el que nos movemos. Y ahora paso a decir 2 palabritas sobre el marco jurídico de la Unión Europea en temas de agua. Ahí tienen un panel de abeja donde el hexágono central es realmente la clave de bóveda de la legislación europea, que no es ni más ni menos que la Directiva Marco de Agua. Directiva Marco que establece el reconocimiento del agua como no solamente un producto comercial, sino también un bien público y un recurso limitado que es necesario proteger y que debe utilizarse de manera sostenible tanto en cuanto a la calidad como a la cantidad. En la política de la Unión se han establecido 2 marcos jurídicos principales para la protección y la gestión del agua dulce, el primero, y el segundo, el de los recursos marinos. El del agua dulce es, como digo, la directiva marco sobre el agua, el de recursos marinos, la directiva marco sobre la estrategia marina. Y la directiva marco, como digo, mediante esta directiva se crea un marco para la protección de las aguas superficiales interiores, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas. Su objetivo no es ni más ni menos que prevenir y reducir la contaminación, promover un uso sostenible del agua, proteger y mejorar el medio acuático y paliar los efectos de las inundaciones y de las sequías. Y la meta general es lograr un buen estado medioambiental en todas las aguas, que debe alcanzarse en el 2027. Por ello, la directiva pide a los Estados miembros que elaboren planes hidrológicos de cuencas basadas en cuencas fluviales geográficas, naturales, además de programas específicos de medidas para alcanzar sus objetivos. Ahí tenemos. Ahí en el mapa es muy pequeñito, pero ahí ven las diferentes cuencas fluviales en las que están divididos. Y ese es el elemento principal, como elemento, los planes de gestión son planes de gestión por cuencas fluviales. Aunque no se vea muy bien, cada cuenca es la herramienta básica de implementación. Y hay, pues los Estados miembros tienen, en función de las cuencas, pues tienen que establecer una serie de planes. Hay son planes de 6 años y en el que estamos, pues en el que estamos ahora mismo es el plan 2021-2027. Y como digo, 2027 es el objetivo para cumplir el objetivo que hemos dicho de que las aguas dulces interiores tienen que tener un nivel de calidad ambiental aceptable.
un dato importante es que muchas de las cuencas son cuencas transfronterizas, es decir, que no están dentro de un país, sino que comparten frontera con varios países. Por ejemplo, si pensamos en España, la mayoría de los ríos, o una buena parte de los grandes ríos, nacen en España y desembocan en el Atlántico pasando por Portugal. Entonces, la gestión de esas cuencas fluviales pues, ha de hacerse de forma coordinada eh, con Portugal, ¿no? Eh, Entonces, nos enfrentamos a un problema, a un problema grave, a un problema que se acelera con el cambio climático. Eso no es una novedad. Por tanto, pues tenemos que ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? En 2021, en febrero de 2021, la Unión Europea adoptó su estrategia de adaptación al cambio climático y dio una serie de recomendaciones en todas las materias que afectan a la adaptación, y una de ellas, por supuesto, muy importante, es la del agua, ¿no? Y ahí, pues, algunas de las pautas que se dan para la adaptación adecuada en el sector hídrico son, primero, luchar contra la contaminación del agua, mm, adaptar las políticas de precio de tal forma que pongamos un precio justo al agua, porque evidentemente si no hay un precio justo, pues no sabemos apreciar el recurso en sí. Diseño de ecosistemas sostenibles resilientes a nivel agrícola y paisajístico para garantizar una gestión sostenible del agua. Es importante centrarse en esfuerzos que aumenten la eficiencia general del uso del agua, en ahorro del agua, ya sea por parte del sector agrícola, reduciendo el impacto del sector de los recursos del agua dulce y mejorar su resiliencia a los riesgos hídricos. Evitar luchar contra el bombeo indiscriminado e intensivo de aguas subterráneas para evitar justamente el agotamiento de los acuíferos, que está ocurriendo ya en muchas de las regiones. De hecho, muchas de los niveles freáticos están siendo inundados hay intrusión de agua salada. Es esencial que la crisis del agua sea abordada en aras a garantizar la seguridad energética y alimentaria y reconocer en realidad que hay una conexión, ese nexus entre agua, energía, alimentos, ecosistemas, que es fundamental reconocerlo y saber atacarlo de forma integral. Y sabiendo que requiere este nexo, requiere herramientas específicas y procesos en todos los niveles que promuevan una formulación de políticas integrales, coherentes y apoyen una cooperación efectiva a nivel bilateral, regional y multilateral. Y en eso estamos hoy, en realidad. Mejorar, por supuesto, la gestión de riesgos de sequías y de inundaciones, un tema básico. Fomentar tecnologías y prácticas eficientes en el uso del agua, con normas y legislación que aborden los dispositivos que utilizan el agua, el rendimiento del agua y de los edificios y la reducción de fugas en redes públicas y privadas. Fortalecer, como he dicho anterior, la cultura del ahorro de agua, fundamental. Invertir en infraestructura para justamente que no haya pérdidas. Y mejorar finalmente el tema del conocimiento, la recopilación de datos, indicadores, investigación, justamente para hacer evaluaciones y diagnósticos apropiados. Ahí tienen una serie, perdón. Bueno, creo que era la última diapositiva. Yo creo que hemos... Y es fundamentalmente lo que les quería decir. Como digo, aparte de la directiva marco, pues hay toda una serie de directivas también importantes sobre temas de aguas subterráneas, sobre agua potable, sobre aguas de baño, sobre los nitratos, sobre aguas residuales urbanas, sobre normas de calidad ambiental y sobre inundaciones. Simplemente para decirles que el, el marco jurídico de la Unión Europea sobre el sector del agua es bastante complejo, con la directiva marco
del agua como punto fundamental, como clave de bóveda, pero que sepan ustedes pues, que hay toda una serie de instrumentos que coadyuvan a hacer una política coherente y coordinada a nivel de la Unión Europea. Eso es todo lo que les quería decir desde cómo reglamentamos, cómo sufrimos, cómo planificamos el futuro en Europa en la crisis hídrica que nos acucia y que no es ni más profunda ni menos profunda que la que tienen ustedes en México. Yo creo que aquí todo el mundo sufre si no por igual, de forma bastante parecida. Así que hoy esperemos que encontremos algunas pautas para encontrar soluciones que nos puedan ayudar. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay una pregunta para Javier. Preguntas o comentarios de cualquier tema que haya comentado. Perfecto, perfecto. Es sobre la diapositiva donde pone gestión sostenible del agua y me llama mucho la atención el punto 2, que dice mecanismo de asignación del agua. Y en ese aspecto mi pregunta es cómo en la Unión Europea, por ejemplo, que usted representa, esto se realiza porque entrando un poquito rápido al contexto local, por ejemplo, en México, en el norte se sabe que hay un problema muy, muy grande con respecto a pues al agua, ¿no? De unos años para acá. Y el término asignación del agua es importante porque pues allá la población no lo tiene, pero pues las grandes industrias en una zona con carencia la tienen sin problema. Y en el caso de nosotros, pues nosotros aparentemente tenemos mucha agua, ya se mencionó al inicio de la sesión, pues que tenemos mucha, pero no es el problema en la calidad, pero pasaría lo mismo, todavía existen algunas zonas rurales, ¿verdad? En las cuales todavía no tienen agua entubada en el estado. Entonces, ¿cómo ustedes están o manejan esa parte de la asignación del agua? Bueno, yo lo vi por esa perspectiva. Podría estar equivocado, no lo sé. No, bueno, yo no soy, como digo, no soy el experto y trato de buscar una respuesta a esa pregunta un poco por sentido común. Pienso en, a ver, hay, por ejemplo, ríos que son comunes o fronterizos, ¿no? Ese agua que pasa por el río se asigna de una forma determinada, pues, quizás por acuerdos internacionales entre los países en cuestión. Yo sé que aquí en México, por ejemplo, pues hay un acuerdo o dos importantes de 1944, por ejemplo, para la asignación del agua del río Bravo y del río Colorado entre Estados Unidos y México, ¿no? Se llega a un acuerdo, se dice, pues mira, tenemos que tener al menos 10% de un agua de calidad que venga a México. Eso es un tipo de asignación del recurso hídrico, es un ejemplo de asignación. Otro ejemplo de asignación del recurso hídrico es, pienso por ejemplo en el sistema de atribución del agua en algunos de los ríos del Mediterráneo, en concreto en Valencia, Alicante y demás, que son ríos pues que no muy caudalosos, que se utilizan para buena parte para el riego de la huerta valenciana y que desde tiempos, no voy a decir inmemoriales, pero desde la Edad Media, pues existen mecanismos de atribución, de asignación de aguas, tenemos un tribunales de aguas muy ancestrales, medievales, en esa zona en particular, donde dice, pues, se asigna la cantidad de agua que va a cada predio de riego, etcétera, etcétera. Eh, mm, yo creo que se refiere a ese tipo de mecanismos, ¿no? De asignación de agua, para que todo el mundo tenga acceso a ese bien que debería ser un bien de acceso universal. Sé que muchas veces no es el caso, desgraciadamente. En Europa creo que fundamentalmente el acceso universal al agua
está más o menos garantizado de momento. En otras partes del mundo no es el caso, pero puede llegar al caso que en un momento dado, por escasez o por contaminación o por otros factores, pues cambio climático, etcétera, etcétera, pues en un momento dado pues no se pueda dar esa asignación equitativa, justa y sostenible del recurso agua, lo cual sería una pena y un problema grave. Por eso pues, estamos aquí justamente para tratar de que eso no ocurra. Sí, muchísimas gracias por este evento y en el marco de los objetivos del mismo quería preguntarte a la luz de lo que vamos a estar revisando de varias estrategias que pueden estar orientándose a crear estas capacidades de adaptación, por ejemplo, en el sector agua. ¿Qué es lo que ustedes en tu institución están vislumbrando para poder avanzar, fortalecer, financiar estas buenas prácticas que están ocurriendo en los sitios piloto que seleccionaron y que mencionaron en la mañana? Bueno, el estudio en sí es un estudio de evaluación de 4 cuencas que creemos representativas para tratar de identificar cuáles son los retos y sobre todo cuáles son las oportunidades, ¿no? Y habrá una serie de recomendaciones en los estudios. Que esas recomendaciones conlleven algún tipo de ayuda técnica financiera por la parte de la Unión Europea, no lo excluyo, pero tampoco lo aseguro. Entonces habrá que esperar un poco los resultados de los estudios, ver las recomendaciones que se dan y ver las oportunidades de colaboración mutua, de financiación, etc. Lo que sí que les puedo decir es que el agua, el sector agua, está identificado dentro de nuestra política de cooperación con México como una de las prioridades. En el marco del llamado Global Gateway de la Unión Europea, hemos identificado el agua como un sector donde podemos trabajar juntos, donde podemos colaborar y estamos tratando de ver cuáles son esas oportunidades, cuáles son esos sectores, cuáles son esos proyectos donde podríamos, por ejemplo, aportar. Y ya, o sea, ahí habría que ver qué tipo de instrumento financiero, de asistencia técnica, de préstamo del Banco Europeo de Inversiones, etcétera, etcétera, en términos de una planta de desalinización o de modernización de una planta de gestión de aguas residuales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que las oportunidades están ahí, pero habrá que ver en caso por caso qué se puede hacer y cómo podemos ayudar. Hola, buen día, Javier. Igual quería yo comentar esta parte, sobre todo porque tú estabas mencionando algo muy interesante, la relación del agua y las energías renovables. Yo tengo entendido que como Unión Europea ustedes ya han implementado proyectos de parques eólicos hidráulicos, que, o sea, que tiene que ver también parques eólicos en agua. Offshore. Ajá. Entonces, se me hace muy interesante esta parte porque como mexicanas y mexicanos nos podemos guiar también de ese modelo. Me gustaría que nos platiques un poquito más cuáles han sido los retos que se han enfrentado al momento de implementar esa parte, si ha habido más beneficios que el costo mismo para poder implementarlo. Se me hace algo muy interesante que podríamos tal vez también adoptar para el sistema mexicano, ya que también tenemos pues, pues grandes cuerpos de agua y también acceso al mar. Entonces, se me hace muy interesante para también hacer esta transición energética, pues justa, sostenible, que sea asequible. Entonces, no sé si nos puedas como que platicar un poquito más. Gracias. Sí, bueno, yo no soy un experto en parques eólicos, pero sí, sé que esencialmente hay dos formas de instalar parques eólicos, uno en tierra y otro en mar o en agua. Eh, y tradicionalmente, pues en Europa se han instalado en los dos lugares. Unos tienen ciertas ventajas, otros tienen ciertas desventajas. La ventaja que se me ocurre en los parques offshore, es decir, en el mar,
pienso que, sin ser experto, pero pienso que probablemente la cantidad y la regularidad de las corrientes de viento sean probablemente más fuertes y más regulares, por tanto habrá quizás menos problemas de intermitencia en producción de la electricidad con parques eólicos offshore, es decir, en el mar. Tienes también la ventaja de que no hay el llamado efecto NIMBY, not in my backyard, que sí que lo tienes, por ejemplo, cuando instalas molinillos, por ejemplo, en una tierra, que quizás el propietario de la tierra donde se instala el molinillo va a recibir un dinerito por instalar ese molinillo, pero el vecino que no lo recibe, sin embargo, se va a quejar porque dice, ves que yo oigo el bendito molinillo o me está molestando visualmente porque me está estropeando la vista del paisaje que he visto desde niño, pues que me encantaba y ahora de repente está el molinillo. Evidentemente cuando tú instalas offshore, es decir, fuera del continente, más allá en el mar, eso no lo vas a tener. Me imagino que en términos de costos, el offshore probablemente es mayor porque pues, tienes que tener un acceso al lugar donde está, la instalación es quizás más complicada, evidentemente, ¿no? O sea, yo creo que hay toda una serie de ventajas y desventajas, pero ya digo, no soy un experto en parques eólicos. Lo que sí que te puedo decir es que en Europa se está haciendo y de forma muy importante se están instalando parques eólicos en los dos lugares, en tierra y en mar. Y la tendencia es pues cada vez más porque nos hemos dado objetivos de energías renovables muy exigentes para el año 2030, 2040, para llegar justamente a ese objetivo último que es el objetivo de la neutralidad, de la neutralidad climática que nos hemos dado en Europa. Por supuesto, yo creo que aquí en México tienen una infinidad de oportunidades, no solamente en el tema eólico, sino también en el tema solar, en el sector geotérmico. El otro día pensando, me gusta subir mucho los volcanes de México. Tienen ustedes una cantidad de volcanes que no se los imaginan. Tienen volcanes por todos los sitios. Muchos de ellos son activos. Y me preguntaba yo, seguramente es posible sacar la energía, aprovechar la energía geotérmica, ¿no?, de este país, que creo que de momento pues, no se explota mucho. Si se dan una vuelta por Islandia, allí son autosuficientes solo con el calor del centro de la Tierra, ¿eh? O sea, yo creo que ahí hay un tema que a México le podría interesar, ¿eh? Porque el calor y la lava la tienen bien cerquita. Así que, pero hay infinidad de oportunidades para explotar las energías renovables y ahora bien, hay que tener un marco jurídico, un marco político que lo acompañe y demás. Nos hemos ido un poco del tema del agua, pero yo creo que las energías renovables también son muy importantes para lo que estamos hablando hoy. Y pues ahí es. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola Javier, muchas gracias por tu ponencia. Soy Roxana Valera del PNUD. Tenía dos preguntas, una relacionada con las tecnologías, pero un poco más al tratamiento de aguas. Si hay alguna tecnología que se esté usando en la Unión Europea que se te ocurra que se pueda implementar acá, alguna nueva tecnología. Y mi otra pregunta era un poco más hacia la participación ciudadana, ¿no? Quisiera conocer un poco más de cómo es la participación ciudadana o cómo la maneja la Unión Europea, cómo la ves, si es positiva, negativa, si hay algunos desafíos y cómo involucran a la ciudadanía. Sí. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Sobre el tema tecnológico, desgraciadamente no te puedo responder. No soy un ingeniero experto en el tema. Pero yo creo que no hay secretos, no hay secretos. Hoy por hoy, las diferentes tecnologías, una vez que se prueban y
enseguida se corre la voz y se comparte más o menos, y al final pues las tecnologías que mejor funcionan, las más económicas, las más sostenibles, se adoptan y punto. Hay que invertirle, pero yo creo que eso es una cuestión de tiempos. Igual en un lugar pues se adoptan unas tecnologías, pero esas tecnologías si resultan beneficiosas y económicamente viables, van a llegar aquí o al revés, quién sabe, pueden surgir aquí y llevarlas allí a Europa. Pero no te digo, no te puedo decir tecnología específica de gestión de aguas residuales que sea más novedosa que otras, ¿no? Sobre el tema de la participación ciudadana, fundamental. Y yo creo que desde la Unión Europea tenemos muchísima experiencia en hacer partícipes a los ciudadanos por nuestro propio cultura, digamos, democrática. Siempre hemos tratado de cuidar muy mucho lo que piensan los afectados, los ciudadanos, los consumidores, los productores, etcétera. Y tanto a la hora de planificar un marco jurídico específico, una ley, una directiva, un reglamento, como en la ejecución del mismo o la ejecución de proyectos específicos, suele haber, es obligatorio en realidad, una serie de consultas ciudadanas que se llevan a cabo. Nosotros en la Comisión Europea, antes de adoptar una propuesta, tenemos una consulta pública obligatoria, ¿no? Para ver qué es lo que piensan los ciudadanos, los afectados, etcétera, etcétera. Y esas consultas tienen que, de alguna forma, incorporar esas respuestas, tienen que incorporar un poco en la planeación de lo que hacemos. Entonces, yo creo que sí, Europa puede ser, en ese sentido, puede ser un ejemplo a seguir en cuanto a consulta, participación ciudadana para muchos lugares del mundo. En México no lo sé porque tampoco conozco el país también como para decir si hay mecanismos eficientes que funcionan bien sobre consulta ciudadana. Yo creo que sí que los hay, pero desconozco, digamos, el grado de comparabilidad con Europa. Yo llevo 1 año y medio solo aquí en México y tampoco puedo hablar con mucho conocimiento de causa al respecto. Gracias.